Advertencia: la siguiente creepypasta es ficticia. Está hecha solo para entretener sin afán de lucro. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Los pensamientos y las acciones de los personajes no representan la realidad. Estos están hechos meramente con propósitos de la historia. Me disculpo si en algún momento llego a mencionar mal el nombre de cierto youtuber, pues como verán, no los conozco completamente a todos. El día del torneo había llegado. El evento más emocionante del año 2018 estaba por comenzar. Fortnite, un juego que permite reunir hasta 100 personas en un juego Battle Royale, era uno de los favoritos y que contaba con gran cantidad de jugadores y apasionados a este tipo de juegos. El Rubius fue la mente maestra detrás del evento sin precedentes. Reunir a 100 de los mejores youtubers para todos ellos enfrentarse en dicho juego era algo que sin duda llamaba la atención de todo el mundo. Había bastante variedad entre los participantes del torneo, desde los más hábiles, como lo era Revenant, The Gref, Folagor, entre otros, los ocasionales, como Town, Bears, Anthrax, Danian Cat y más, así como también estaban aquellos que solo lo habían podido jugar un poco, como Wismichu, Luna D'Angelis, Apixelados, entre gran variedad más, y finalmente los que ni siquiera lo habían jugado, como Señor Z, Miare, Bridget Grey, etc. Cada uno de los espectadores tenía a su favorito a ganar. En este Battle Royale nada estaba decidido, cualquiera podía ser el campeón. Era cuestión del azar, de la estrategia y del duro entrenamiento que todos los youtubers habían tenido en días anteriores. Pero lo que nadie sabía es que detrás de aquel gran evento había un oscuro secreto que cambiaría por completo aquel juego. Todos los youtubers prepararon sus eventos en directo desde las distintas plataformas que más les convenían. Los espectadores eran libres de elegir a quién verían y a quién le darían su apoyo total. La expectativa y el ansia crecía mientras esperaba a que todos los concursantes estuvieran listos, hasta que finalmente el último youtuber entró a la sala. El torneo de Fortnite daba comienzo. El autobús despegó, las puertas se abrieron y empezaron a descender los participantes. Unos tardaron en saltar para buscar un lugar más oportuno de acuerdo a su estrategia. Otros ya se encontraban en tierra firme, apresurándose desesperadamente por conseguir un arma para poder defenderse y así empezarse a preparar para la guerra. Inmediatamente hubo bajas. Mega Glowen cayó a manos del propio Rubius. The Jack, irónicamente, fue eliminado por Luna. LOL Weapon se marcó un doble kill contra Mox y Alan FTP. Luzu y Celendos se mataron el uno al otro. Torete perdió la conexión e increíblemente Sorman había eliminado a uno de los favoritos, Fernand Flo. Aquello se podría haber considerado impresionante, pero los espectadores de las personas que habían sido eliminadas se habían quedado atónitos, no porque su youtuber favorito hubiera perdido, sino por lo que había pasado después de esto, ya que tras haber perdido, cada uno de los youtubers había caído, ya sea al piso o hacia el frente en su teclado, pero no se movían en lo absoluto. Era como si estuvieran muertos. Nadie entendía esto. Necro derrotó con su escopeta a Keyblade e inmediatamente Key, que estaba transmitiendo en Twitch, también cayó sin moverse después de esto. Todo era confusión hasta que el Rubius por fin habló. Chicos, no saben lo que realmente está pasando, pero antes de empezar el torneo, nos apareció a todos un mensaje en el juego. Decía que estábamos obligados a participar en este juego. Perder en él, abandonarlo o no jugar en serio, significa que moriremos de verdad. No creíamos esto, pero el mensaje también nos mostraba pruebas. Jordi Wild había decidido al final no participar en el torneo, y tras esto falleció. Todos fuimos testigos de esto. Fran MG y Cora se desconectaron para evitar esto, y también murieron. Es real, chicos. Al perder, moriremos. Solo uno de nosotros sobrevivirá esta noche. La gente no lo creía, pero luego vieron cómo Celopan,
Sarkort, Persita y DJ Mario, quienes no estaban comprometiéndose seriamente a jugar, cayeron frente a sus propios ordenadores. Es decir, que también estaban obligados a eliminar al resto. Sea como sea, solo uno se iba a alzar victorioso, y su recompensa era la vida. Antes de que el mapa hiciera su primer recorte de zona segura, ya habían caído otros 42 youtubers. Folagor era el que más kills había hecho, 11 en total, y sus víctimas habían sido Cracker MC, Salvador Raya, Kion, Mr. Jagger, Dante Caro, White Sonder, HD Lu, Diabel, Stratus, Vistax y Videopatas. Pero por desgracia, Folagor había perdido en un encuentro entre 3, en el cual fue eliminado junto con Exi por Bears Gamer, quien los eliminó con un rifle de asalto épico. El Rubius por su parte había derrotado a 4, Manuel Uedo, Virobi, Chincheto y Orslog. Ari eliminó a Señor Z, pero de inmediato fue eliminada por Jackie. Este, demasiado herido, todavía alcanzó a sobrevivir de Anthrax, quien no pudo acertar desde lejos con su rifle de francotirador. A Miare de nada le sirvió haberse refugiado por un escondite de madera hecho con sus minerales, pues Wherever Tomorrow lo deshizo y la eliminó en el proceso. Necro, con una nueva escopeta legendaria, se encargó de Joaquín Puto Amo y de Litos. Danian Cat, antes de establecerse en la zona segura, eliminó a Señor Cheto, Comburs Clan y Ander Cortés. El niño polla sorpresivamente derrotó a otro de los favoritos, Lolito. Como habían dicho, todo podía suceder. Los otros eliminados que completaban los 42 eran Ileo Vlogs, Forfast, Elvisa Yo Mastercard, LB Pibay, Black S, Ricky Edit, Señor Serpiente, Carlos Ocelot, Witzak, Different Haven, Al Capone, Pikaji Movic, Maximus 3 Blog, Akaro, Nexus HD y Out Consumer. Pero estos últimos 3 sorpresivamente habían sido eliminados por un jugador que se hacía llamar Personaje Misterioso, alguien que no figuraba en la lista del Rubius y que la gente desconocía quién era. La tormenta hizo el primer recorte. Adby Styles y Alex B fueron presas de esta. Salselandia alcanzó a sobrevivir con poca vida de esta, pero Wherever Tomorrow ya lo estaba esperando, eliminándolo con una pistola para no desperdiciar munición. Anthrax campeaba en uno de los límites, y esto le trajo como resultado eliminar al niño polla y a Vitarifa, mientras que Bears había logrado acabar con Yellow Melo, pero él, al igual que muchos, era de los que se tenía que ver obligado a correr, pues se encontraba lejos de la zona segura. Mientras The Gref corría a todo lo que podía, el personaje misterioso apareció para retarlo. Ambos intercambiaron disparos, pero The Gref fue el que perdió el combate. El personaje misterioso tomó el rifle francotirador morado como recompensa y se dirigió corriendo a toda velocidad a la zona segura. Chusita Fashion Fever, Shotter COC, Crono Somber e Isaac Corrales fueron eliminados cuando el área se empezó a reducir. Town tuvo un encuentro de lo más difícil contra Revenant, y después de varias construcciones, disparos, vendas y explosiones, Town se alzó con la victoria. En ese momento apareció Etienne para acabar con Town, pero este pudo derrotarlo. Town se había salvado por los pelos. Ro en la red fue presa de la tormenta. Sebastián Arango, Edisplay y Bob Fernández fueron presas de Anthrax y su francotirador, quien ya se había establecido en otro de los límites con una torre construida por él. Finalizó el segundo recorte dejando a Josemico de 5 y a Loulogio a merced de la tormenta. Quedaban en total 36 jugadores de pie. Y nuevamente la zona blanca se estableció en el mapa para alertar a todos. La suerte de Wherever Tomorrow finalizó cuando Mangle, con un rifle de asalto mítico, apareció y lo eliminó fácilmente. Necro se metió en la fortaleza que había construido Sorman para finalmente eliminarlo. El Rubius se encontró contra Natsuki Cell, pero ambos sobrevivieron al encuentro y tomaron distancia. LOL Guapo no había eliminado a nadie más después de su doble kill, hasta ese momento donde se encontró a Alpha Sniper 97 y lo derrotó, recibiendo mucho daño a cambio, pero vendas tenía de sobra.
Wismichu se sorprendió al ver a Daredevil pasar frente a él, acto que le hizo usar inconscientemente su escopeta y eliminarlo. Wismichu respiró ajetreado después de esto. Al igual que todos, la presión de esa competencia mortal lo estaba matando. El retorno de Jackie fue tremendo. Empezando la partida, él había estado a punto de perder, pero ahora que había loteado y curado sus heridas, se enfrentó a Anthrax, quien no lo vio venir mientras hacía otra torre al límite. Jackie de inmediato tomó el rifle francotirador y aprovechó la altura de la torre para eliminar a Chupikusa, quien se acercaba a la zona segura. Bridget Grey no había destacado en toda la partida. De hecho, había tenido suerte de siempre haber estado en la zona segura. Había tenido buena suerte en su recolección de recursos, y hasta ese punto de la partida había logrado su primer kill, deshaciéndose de Ampeterby. Natsuki se reposicionó después de su lucha contra Rubius. Esto la había desconcertado un poco, y mientras menos se lo esperaba, Auronplay, quien también pasaba desapercibido, la eliminó. La tormenta delimitó por tercera vez la zona de guerra. Daniel Cat eliminó a Brief R9 mientras se acercaba a la zona segura, y Luna encontró a The Catacroker refugiándose, aunque de nada le sirvió cuando la chica lo eliminó a base de explosivos. También el personaje misterioso se encargó de eliminar a Agustín 51. Quedaban en total 24 personajes de pie. El área de batalla cada vez era más pequeño, y los encuentros se daban uno tras otros. Cajal eliminó a Starken DJ. Daniel Cat eliminó a Pedrito VM. Mangles se encargó de Kid Cleo. Luna nuevamente entró en acción y de un disparo certero en la cabeza fulminó a Anoting, pero a su vez ella fue eliminada por Jackie, de igual forma de un tiro a la cabeza. Cajal entró nuevamente en acción y ahora se deshizo de apixelados. No solo eso, su racha siguió, pues se hizo también con The Álvaro 845 y con The Symphony, pero llegó a su fin cuando cayó en manos de Bridget, cuya estrategia de refugio le había servido perfectamente. El personaje misterioso por su parte también hacía lo suyo, eliminando a Oli Gamer Z y a Mr. Gogo. Lily Cross apareció detrás del personaje misterioso y le atacó, pero este logró esquivar sus disparos y con poco esfuerzo también eliminó a la chica. Cuando la tormenta recortó la zona, se dieron a cabo varios enfrentamientos épicos. Mangle encaraba a Rubius. Auronplay estaba por atacar sorpresivamente a Wismichu, y frente a frente, dentro de una fortaleza creada a conveniencia, Dawn y Bears habían acordado un duelo de solo pistolas. Mientras esto sucedía, Lord Weapon sabía que el juego había finalizado para él. La tormenta lo mataría, pero no podía hacer nada. Necro lo tenía fijo en la mira, y Calatraz solo podía ocultarse detrás de todos los muros que él podía crear. Pero al final, la tormenta lo devoró. Necro estaba dispuesto a posicionarse en otro sitio, cuando de repente el personaje misterioso apareció y lo mató. Esto era una gran sorpresa, pues muchos imaginaban que Necro sería el campeón. ¿Quién demonios era aquel personaje misterioso? De las peleas épicas, Rubius eliminó a su amigo, aunque él aseguraba que Mangles se dejó ganar, porque no quería ser el responsable de la muerte de su amigo. La estrategia de Auron falló, pues Wismichu ya había detectado a su enemigo y había colocado un explosivo que eliminó a Auron. Finalmente, el duelo de pistolas terminó, con Bears Gamer como ganador. Quedaban en total 7 jugadores: el Rubius, Wismichu, Jackie, Bears, Daniel Cat, Bridget y el personaje misterioso. Todo parecía tranquilo, ningún enfrentamiento. Era el ojo de la tormenta. Todos se preparaban a su manera mientras el área disminuía, hasta que finalmente los encuentros se volvieron a dar en busca de la supervivencia. Jackie se armó como pudo, gastó incontables recursos, municiones y vendas en una pelea en la que finalmente consiguió eliminar a Wismichu. Bears por su parte cayó en la trampa de Bridget, pero salió triunfante de la situación cuando la chica cometió un descuido
y mientras recargaba, Bers la eliminó. Damian Cat encontró a Jackie mientras este se curaba, y aprovechando la oportunidad se deshizo de él. El Rubius tuvo un encuentro contra el personaje misterioso, pero pese a la gran cantidad de recursos y municiones que consumieron, ninguno logró herir de gravedad al otro. El mapa se recortó, todos corrieron hacia el centro, Bers y Rubius intercambiaban disparos, Damian, que estaba bien posicionada, construía una edificación. Bers tuvo que refugiarse de los ataques del Rubius, pero en ese momento el personaje misterioso lo eliminó. Damian Cat, desde su fortaleza, le disparaba al personaje misterioso, pero este junto con el Rubius llegaron a la edificación y el combate final se decidiría entre los tres. Fue una gran cantidad de tiempo entre el intercambio de balas, el gasto de recursos para protegerse y la estrategia para acercarse el uno al otro. Damian Cat disparó certeramente y estuvo a punto de eliminar al personaje misterioso, pero este aprovechó sus recursos para cubrirse. El Rubius no dejó pasar la oportunidad para acercarse a este, pero Damian Cat también dejó herido de gravedad al youtuber. Sin embargo, tanto Rubius como el personaje misterioso dispararon en constancia hacia Damian Cat, eliminando a la chica del juego. El Rubius de inmediato se posicionó para acabar con el personaje misterioso, pero su sorpresa fue que aquel personaje le apuntaba hacia el rostro con una escopeta mítica. No había forma de sobrevivir a aquello. ¿Quién eres?, preguntó Rubius como si esperara escuchar una respuesta del personaje. Pero el personaje misterioso disparó a bocajarro hacia el Rubius, eliminándolo y por ende acabando con su vida. Después de esto, aquel personaje respondió: "Eso te pasa por no invitarme a tu torneo".